A continuar la clase de lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a continuar con los dones del Espíritu Santo, donde nos quedamos la semana pasada. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? Estuvimos viendo. ¿Alguien se acuerda de los dones que estuvimos viendo la semana pasada? Don de servicio. Dones de sanidades. Dones de sanidades. Dones. Oh, con razón, él le estaba dando para el botón equivocado. Dame un segundito. Liderazgo, misericordia, dones apostólicos. Ok, ¿quién me puede decir en las dos categorías que dividimos los dones? Antes de empezar. Dones extraordinarios y dones. Ok, ¿cuáles eran los dones extraordinarios? Dones apóstoles. ¿Ah? Los del Nuevo Testamento. Los de los apóstoles. Dones apostólicos. ¿Y qué caracterizaba los dones extraordinarios? A ver. Milagros, señales. ¿Lo qué? Señales. Las señales. ¿Y esas señales qué caracterizaba esas señales? Eran señales transitorias. ¿Por qué? Eran temporales nomás. Ok, pero ¿por qué específicamente eran específicamente para tiempos específicos? Porque el canon de la Biblia no estaba cerrado. Número uno, eran transitorias porque se estaba estableciendo el canon bíblico. Y mientras el canon bíblico se establecía, era necesario este tipo de señales manifiestas para el establecimiento de la iglesia en los dos cimientos, o en el cimiento importante, dos cosas importantes que dice Efesios capítulo 2, en la cual está fundamentada la iglesia. ¿En el testimonio de qué? De los apóstoles y el testimonio de los profetas. En el momento que queda establecida la escritura, entonces nosotros no necesitamos en el día de hoy lo que se llaman los dones extraordinarios o señales de apóstol. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de entrar de lleno? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Después, por favor, les voy a pedir, después de ahora, que no me hagan ninguna pregunta hasta el final de la clase. ¿Está bien? Entonces aproveche, si tiene preguntas de la clase pasada, les voy a pedir que me las traiga ahora para nosotros poder contestarla. Fuera de ahí, les voy a pedir entonces que ninguna pregunta hasta el final de la clase. ¿Tocamos ya el don de la palabra de sabiduría o no? No. ¿El don de misericordia? No. ¿Liderazgo? No. Sí, el que preside. Ese sí. Misericordia. Ok, hermanos, vamos a continuar la clase y vamos a ver el don de misericordia. Aparte de lo que son los dones del Espíritu Santo, está el don de misericordia, que está íntimamente ligado con el don de la exhortación. Y el don de la misericordia es evidente en aquellos que muestran compasión por los que están en desgracia. Y como les dije, todos estos dones o estas expresiones, se supone que cada uno de las personas salvas lo hagamos, pero los que tienen el don es más manifiesto que en otras personas. Ahí está la diferencia. El que tiene el don lo hace con una forma empática, lo hace con sensibilidad, lo hace con un deseo de servir para aliviar los sufrimientos de manera gozosa y de manera bondadosa. Ese es el don de misericordia. Inclusive habían unas vasijas de misericordia. Ustedes han escuchado mencionar al apóstol Pablo en la palabra del Señor, que habla de las distintas vasijas. Y una de las vasijas era la vasija de misericordia. Y la vasija de misericordia se utilizaba, se ponía en el frente de las casas, y la gente cuando entraba al frente de la casa o se lavaba las manos o tomaba agua. Y eso se le llaman vasijas o vasos de misericordia. Y esos son los mismos vasos de misericordia que hoy son expresados a través de los dones de la iglesia, donde nosotros estamos dispuestos a servir y ayudar al necesitado. Ministerio o dones de misericordia. También está el de palabra de sabiduría. Y el hecho de que este don sea descrito como palabra
Nada más ese énfasis en palabra habla de una cosa importante en el cual podemos decir que cesó en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué era lo que traía la palabra? Revelación. Entonces, a la palabra traer revelación, nosotros podemos ver este don que es un don que se describe como alguien que puede entender y declarar verdades bíblicas de tal manera que puedan hábilmente ser aplicadas en las situaciones de la vida con discernimiento. Eso sería hoy en el día, si se pudiera decir en lo que es la sabiduría de Dios al explicar la palabra. Pero en el tiempo de los apóstoles, cuando no tenían la palabra de Dios completa, era una habilidad sobrenatural para hacer decisiones, para hablar, no en base al estudio, no en base a lo predeterminado, sino por medio de revelación directa del Espíritu Santo. Alguien que por favor me lea Hechos capítulo 6, versículo 8 al 10. Hechos 6, versículo 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6, 10, del 8 al 10. Hechos 6, de versículo 8 al versículo 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces había una sabiduría especial predeterminada en la vida de Esteban, diferente a los demás. O sea, hablaba con una sabiduría que venía de Dios, y ese era el poder del don de la sabiduría. Mateo 10, versículo 19 al 20. Mas cuando os entregué, no os preocupéis, porque como que hablaréis, porque en aquella hora será dado lo que habéis de hablar. Dice que cuando venga la persecución y se han presentado ante los tribunales, no se preocupen porque el Espíritu Santo le iba a dar qué hablar. En ese momento no era que iba a venir un versículo bíblico para hablar, era que el Espíritu Santo, por medio del don de la sabiduría, le iba a decir en ese momento qué hablar. Ahora, entonces, los dones de instrucción, que vemos palabra de sabiduría, palabra de conocimientos, que son aquellos con el don de conocimiento que comprenden las cosas profundas de Dios y los ministerios de la palabra. Está ese otro de los dones, es el don del apóstol, don de apóstol. Pablo habla de eso en Hechos 5:1. Era la habilidad de saber los hechos y comprender situaciones en virtud a una revelación directa del Espíritu Santo. Porque estos dones en el día de hoy, vuelvo a enfatizar, no son dones que están operantes, porque son dones de revelación. Todos los dones de revelación en el día de hoy no están operando porque tenemos la palabra completa, tenemos el canon cerrado y en el día de hoy no serían necesarias. El don de fe. Este es un don que todos los creyentes deben tener fe, ¿no? A diferencia, una cosa es que tú tengas fe, porque todos necesitamos tener fe por medio de la fe nosotros somos salvos. Así que no hay ningún creyente que no tenga fe, todo creyente tiene fe, pero igual manera hay una diferencia entre tener fe y una diferencia entre el don de fe, que en alguna medida, porque es uno de los dones que concede el Espíritu a todos los que vienen a Cristo, que es la fe. Pero como dije, el don de fe, el don espiritual de la fe manifestado por alguien con una fuerte o inquebrantable confianza en Dios, su palabra, su promesa, el poder de la oración, efectúa milagros. Y este don provee la habilidad de aferrarse a las promesas de Dios para ver grandes resultados. Podemos ver a Esteban con este don, podemos ver a Pablo en Hechos capítulo 27, versículo 21 al 25. Y si usted lo tiene, por favor, le voy a pedir que lo lea y que lo lea fuerte para que se pueda escuchar a los estudiantes que nos están viendo por vía internet. Hechos capítulo 27, versículo 21 al 25, son ejemplos de estas personas que toman en serio la palabra del Señor y que Dios le da este don en momentos específicos para ejecutarlo y de beneficio a la iglesia y a los hermanos. ¿Qué dice Hechos 27, 21 al 25? ¿Lo tiene? Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo,
Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Mira cómo dice el apóstol Pablo, le dice, tranquilo, que aquí nadie se va a morir. Ese es el don de fe operando en la vida del apóstol Pablo. Ninguno de los que está en esta embarcación se va a morir. ¿Qué más sigue diciendo? Sino solamente de la nave. Solamente de la nave. Ajá. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ese era el don de fe operando en la vida del apóstol Pablo. Tranquilo, y así se cumplió, tal como Pablo le dijo a ellos, así se cumplió. Específicamente, detalle por detalle, así fue declarado. El don de sanidad es otro de los dones, aunque Dios aún sana en la actualidad, eso nadie lo debe dudar. ¿Dios sana o no sana? Dios sana, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Aquí yo quiero enfatizar algo, porque a veces malinterpretan lo que significa el cesacionismo. Cuando nosotros hablamos del cesacionismo, esa palabra viene de cesar, el cese de los dones apostólicos es lo que representa el cesacionismo. Y cuando se habla específicamente del don de sanidad, gente tiene muchas malas interpretaciones acerca de lo que significa que el don cesó, pero lo que nosotros seguimos diciendo es que Dios no ha cesado de sanar. Son dos cosas distintas. Dios no es cesacionista. ¿No entienda bien eso? Nosotros sí somos cesacionistas. ¿Por qué? Porque nosotros ya no hay señales en el día de hoy en el cual hombres lo estén operando conforme a lo que Dios concede al don. Por lo tanto, Dios no es cesacionista, nosotros sí. Dios sigue sanando en el día de hoy conforme a su soberanía, y Dios sigue haciendo conforme al beneplácito de Él. Entonces, hay una diferencia. Y para que no malinterpretemos, que dice, tú eres cesacionista, entonces tú crees que ya Dios dejó de hacer milagros. No. Nadie, ninguna persona que se llame cesacionista, si es realmente consistentemente cesacionista, se atrevería a decir que Dios ya dejó de hacer milagros. Decir que Dios dejó de hacer milagros es decir que Dios dejó de ser soberano. Y es decir que Dios dejó de ser Dios. Decir que Dios dejó de hacer sanidades es decir que ya Dios dejó de ser todopoderoso. No, Dios sigue siendo el mismo, Dios todopoderoso, y en la actualidad Él sigue sanando. Pero hay una gran diferencia entre milagros que hace el Señor y milagreros que se profesan decir que sanan. Son dos cosas diferentes. Milagros del Señor y milagreros. Dios en el día de hoy puede producir curaciones milagrosas, pero en la actualidad la habilidad del hombre, eso es lo que cesó en el día de hoy, el don apostólico de que una persona diga, yo tengo el don de milagro como lo tuvieron los apóstoles por medio de las señales que hacían en el primer siglo. Porque si tú tienes el don de milagro, yo quisiera que una persona realmente en medio de la iglesia diga, yo tengo el don de milagro, llevármelo para un hospital a ver si eso es verdad. Y que comience a manifestar el don que Dios le dio allí. En el día de hoy no existe ninguna persona que tenga el don de milagro como lo tuvieron los apóstoles del primer siglo, porque este don también era con el fin de confirmar un mensaje que procedía de Dios. Cuando ellos sanaban, ellos sabían que ellos habían tenido, Dios le había delegado a los apóstoles específicamente el don de poder sanar. Pregunto, fuera de los apóstoles, fuera de los 12 apóstoles que Dios dejó a la iglesia establecida, Cristo dejó a la iglesia establecida, ¿ustedes tienen algún versículo que alguien esté sanando fuera de los apóstoles? Después de los 70, porque en los 70 Dios le dio la oportunidad de sanar, echar fuera demonios, pero después de los 70, fuera de eso, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo se va, ¿ustedes han visto algún versículo en la Biblia que aparte de ellos haya manifestándose este don de sanidad en medio de la iglesia, aparte de los 12 apóstoles?
Prodigios y milagros. No hay registrado que haya sanado a Esteban. Fuera de ahí. Puede ser que haya gente que puede tener don de sanidad en medio de la iglesia y que le fue delegado por medio de los apóstoles, pero siempre este don hablaba de que el mensaje que se predicaba, Jesucristo tuvo que venir por medio de señales y milagros para que la gente entendiera, Él es el Mesías prometido. Y le delega eso a los apóstoles para que entiendan, esta gente son genuina de parte del Señor. Esta gente tiene la autoridad que tenía Cristo en medio del pueblo. Entonces tenía un fin de confirmar el mensaje que procedía de Dios. Los cristianos de ahora no tienen ese poder de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. En el día de hoy, ¿cuántos muertos han resucitado nosotros vemos? Que alguien tenga el don para resucitar un muerto. Ese era el don apostólico de sanidad. Ese era el don apostólico de milagros y don apostólico de sanidad para sanar a los enfermos, no por medio de la fe de ellos. Porque la mayoría de los que Jesús sanó no era por la fe de ellos. Inclusive Pablo fue a la isla de Malta y en la isla de Malta allí sanó a todos los que estaban allí y ninguno de ellos era cristiano, ninguno. Y los sanó. ¿Por qué? Porque era parte de el proceso de confirmar el mensaje de que era un mensajero de parte del Señor. Entonces los cristianos de ahora no tienen ese poder para sanar, resucitar a los muertos, y si ellos lo hicieran, como dije anteriormente, los hospitales y las morgues estarían llenas de estas personas dotadas. Si no, pregúntale a Pablo, que usaban, inclusive el don era tan evidente en la vida del apóstol Pablo, que ellos utilizaban un pañuelo. Mientras el sudadero de Pablo, lo que se secaba el sudor, ellos lo utilizaban y eran sanados. Y de ahí sacan en el día de hoy los supuestos paños ungidos. Vamos a hacer paños ungidos. ¿De cuándo acá Pablo, teniendo el don de sanidad, le enviaba pañito a la gente para que se sanara? ¿Usted ha visto eso en la Biblia? O que Pablo le dijera, iglesia de los Gálatas o iglesia de los Efesios, envíenme una ofrenda y pacten conmigo y yo le envío un pañuelito sudado. Entonces, inclusive ellos utilizaron el pañuelo de Pablo, no porque Pablo quería ese pañuelo, sino por causa de que ese pañuelo tenía, ellos creyeron, estos hombres son dotados, que con ese paño iba a ser sanado y fueron sanados. Eso es una obra específica en un momento transitorio de la iglesia. El libro de los Hechos no es un libro para establecer doctrina a la iglesia, hermanos. Porque es un libro transitorio, no es una carta. Porque si nosotros tomamos el libro de los Hechos para establecer doctrina desde el punto de vista práctica en la iglesia, hermanos, entonces todavía tendríamos que utilizar pañitos ungidos. Es un libro transitorio que la iglesia se está estableciendo. Los milagros son evidentes por medio de ese proceso de delegación que Dios le da a la iglesia. Entonces, la sanidad era realizada como una señal dada específicamente ¿a quiénes? A los apóstoles. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30. Se puso caliente aquí, ¿eh? Si alguien puede abrir una ventana o algo, se va a poner frío bien rápido. O la puerta o algo. ¿Qué dice? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ok, Juan 10:38. Juan 10:38. Que más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Las señales eran para que conocieran que el Padre estaba en él y él estaba en el Padre, en Jesucristo. Y las señales de los apóstoles eran para que entendieran que los apóstoles tenían la misma autoridad que tenía Cristo delegada por él. Hechos 9, 32 al 35. ¿Qué dice?
Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, venía la sanidad y la gente creyeron: estos son siervos del Señor. Estos son hijos del Dios viviente. Ahora están los dones de sanidades, que eran parte de las maravillas, prodigios y señales que Dios concedió a través de Jesús y sus discípulos después del día de Pentecostés. Y es el privilegio, incluso la responsabilidad de cada creyente. Aquí vemos dos cosas. El don de sanidad específico no está operante en el día de hoy por persona, pero eso no nos quita a nosotros la responsabilidad y el privilegio de nosotros poder orar por la sanidad física de cada creyente. ¿Está bien? No nos caigamos en el otro extremo. Ah, no, pero entonces ya no hay don de sanidad. Ya yo no estoy entonces a orar por nadie. No. Nosotros vemos cómo ya pareciera que al final del siglo, del tiempo en el cual Cristo asciende y termina la era apostólica, en Santiago 5:15 no estaban operando aún los dones de sanidad. Porque en Santiago 5:15, cuando uno estaba enfermo, no dice llame al que tiene el don, sino que cuando uno estaba enfermo, ¿qué dice Santiago 5:15? Si hubiera algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, únjanlos con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Y por qué no llamaron a los que tienen dones de sanidad? ¿Por qué tienen que llamarlo al frente y los ancianos, como parte de la obediencia a lo que está diciendo el apóstol Santiago, hacen lo que están haciendo? Si existiera el don, ¿por qué hacer esto, no? Entonces ya hay una señal de que al final de la era apostólica ya estos dones no estaban manifestándose plenamente como en el principio, sino que llamaban a los ancianos y oraban por el enfermo. Entonces, en el día de hoy, aunque la sanidad física como don no está operando, debemos nosotros orar por sanidad. Entonces, el día de la sanidad divina no ha pasado. Dios sigue sanando en el día de hoy, pero sí ha pasado el de los sanadores. ¿Podemos ver la diferencia? ¿Sí o no? Tienen cara de sospechoso. El día de la sanidad divina no ha pasado, pero sí ha pasado el de los sanadores. Y si usted me dice, no, eso no es verdad, pastor, búsqueme uno. Búsqueme uno, que nosotros lo necesitamos aquí. Hay bastante que necesitamos. ¿Está bien? Poderes milagrosos, también conocido como el don de hacer milagros, es otro de señal temporal que implicaba realizar eventos sobrenaturales que pudieran ser atribuidos únicamente al poder de Dios. Y este don fue manifiesto en Pedro, en Pablo, en Esteban, en Felipe y entre otros, como una señal para confirmar que el mensaje provino de Dios. Y eran poderes milagrosos, aparte de lo que es sanidad, eran milagros operantes en medio del pueblo. Y no era polvito de oro, ni aceite saliéndole por las manos, ni diamantes que le caían, ni escarchas en su cara. No, eran milagros de verdad. En el día de hoy todas estas cosas son sinvergüenzadas. Que si le lloró la Virgen, que si le lloró Juan Diego, que si le salió aceite por la pared. Entonces, había milagros operando realmente, en el cual el apóstol Pablo decía una cosa y los demonios salían. Era una operación de milagros realmente genuina. Hechos 13, 8 al 11. Si alguien lo puede leer, por favor. Hechos 13, del 8 al 11. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Qué bonito predicaba Pablo, ¿verdad? ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Entonces Pablo le habló fijamente con una autoridad sobrenatural y esas personas eran libertadas en el momento. Y hay muchísimos más. Podemos tener una clase acerca de los milagros del apóstol Pablo. Discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Cientos de individuos poseen la habilidad única de distinguir entre el verdadero mensaje de Dios y el del engañador, Satanás, cuyos métodos incluyen sembrar doctrina errónea y engañosa. Jesús dijo que muchos vendrán en su nombre y engañarán a muchos. Pero el don del discernimiento de espíritu es dado a la iglesia para proteger de engaños como estos. En el día de hoy, ¿cómo nosotros podemos identificar entre lo falso y lo verdadero? Por medio de la palabra del Señor. Pero en el tiempo antiguo no había la palabra del Señor. ¿Cómo iban a distinguir entre este es un falso y este es un verdadero? Pero había un don de discernimiento de espíritu para poder discernir entre lo verdadero y lo falso. En el día de hoy nosotros podemos discernir de forma rápida aquellos que están adiestrados en la escritura y saben decir esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto es antibíblico, esto es bíblico, por causa de que tenemos la palabra profética completa, tenemos la palabra del Señor y podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces el don de discernimiento de espíritu era la habilidad de discernir si aquellos que afirmaron ejercer dones espirituales eran de Dios o de Satanás. Se levantaba un profeta y podían discernir, este profeta no es del Señor. Se levantaba uno hablando en lengua y sabía, estas lenguas no son de Dios. Entonces había un discernimiento en la iglesia primitiva que no tienen, las primeras iglesias no tenían, como hemos dicho, un Nuevo Testamento completo para examinar las enseñanzas que pretendían ser o que pretendían enseñar los profetas. Vamos a hablar uno de los dones muy discutidos en el día de hoy en medio de la iglesia, y es el don de hablar en lenguas. Todavía existe ese don de hablar en lenguas. Primero veamos qué es el don de hablar en lenguas. El don de las lenguas es uno de los dones de señal. Entonces había una señal que era temporal a la iglesia primitiva para permitir que el evangelio pudiera ser predicado a través del mundo, a través de las naciones. Y a la misma vez, esta señal era de evidencia a los judíos incrédulos de una promesa o profecía dada al profeta Isaías, en el cual Isaías dijo que en lengua de tartamudos, en otras lenguas, es decir, en ese contexto le está hablando a los persas, le está diciendo en lengua de diferentes lenguas va a ser escuchada mi palabra y va a ser enseñada mi palabra como señal de que Dios iba a salir del pueblo judío como nación escogida. Entonces, este don autentificaba que tanto el mensaje del evangelio como quienes lo predican procedían de Dios. Entonces, vamos a mirar un poquito más, vamos a quedarnos un tiempo viendo esto porque es uno de los dones que se ha malinterpretado muchísimo en la iglesia que nos ha tocado vivir. La única descripción real del verdadero don de lengua en la Biblia nosotros la vemos en Hechos capítulo 2. Vaya a Hechos capítulo 2 y vamos a ver que durante el día de Pentecostés, este es un texto que identifica claramente que era un regalo y una habilidad sobrenatural de hablar, escuche bien esto, hablar idiomas genuinos, traducibles y significativos. Hechos capítulo 2, versículo 4. Vamos a mirar qué eran las lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, ¿quién era que le daba que hablase lo que tenían que hablar? El Espíritu. Ahí vamos bien. El Espíritu le daba que hablase, que tenían que hablar. Mira entonces lo que sigue diciendo acerca de estas lenguas. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén, ¿quiénes? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho un estruendo, se juntó la multitud. Allí hubo un estruendo fuerte. Parece que hubo un gran trueno y se juntó la multitud de que estaba en aquel lugar. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra qué? Es decir, es como si tú fueras un hispano y escuchas hablar el americano, el inglés, y tú dices, al fin aprendí. Entiendo todo lo que está diciendo. Esta es otra lengua, yo la entiendo perfecta. Mira lo que sigue diciendo. ¿Cómo pues lo oímos hablar cada uno en nuestra lengua? En la lengua que hemos nacido. Es decir, si fuera para nosotros, le oían hablar perfectamente el español. Versículo 8. ¿Cómo pues? Gloria a Dios. El don de consumir y apagar la máquina lo quisiera tener ahora. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cuáles lenguas eran aquí? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. ¿Había más lenguas? Sí. ¿Cuáles eran? Frigia, Panfilia, Egipto, en regiones de África, más allá de Cirene, romanos y aquí residentes, es decir, romanos que vivían allí, tanto judíos como prosélitos. Prosélito quiere decir gente que era gentil, que no era judía. Había más lenguas, sí, cretenses, árabes. Le oímos hablar en nuestra ¿qué? ¿Qué le oían hablar en las lenguas? ¿Disparates, balbuceadas de jeringonza? ¿Qué le oía hablar en las lenguas? Las maravillas de Dios. Esa gente entendía lo que ellos estaban diciendo y estaba diciendo, esa lengua traía revelación porque ellos escuchaban las maravillas de Dios. O sea, esta gente no estaba aquí diciendo cosas incoherentes. Ellos entendían cada una de las cosas que se estaba hablando. Me pregunto, ¿es eso lo que se practica en muchas de las iglesias carismáticas pentecostales en el día de hoy? Hay gente que está entendiendo esas lenguas y dice, yo entiendo las maravillas de Dios porque tengo el don de interpretación. ¿Sí o no? No son idiomas. Por lo tanto, el don de lengua tenía una señal específica. Número 1, traía revelación porque se hablaban las maravillas de Dios. Y número 2, ya vamos a ver que donde único habla de la Biblia, el don de lengua son solamente en 2 lugares. Hechos capítulo 2 y 1 Corintios capítulo 13. Fuera de ahí la Biblia no habla más de lenguas. Hechos capítulo 2 y en Isaías, que habla la promesa de lo que vemos cumplido aquí en Hechos capítulo 2. Y en 1 Corintios capítulo 13, que lo vamos a mirar más adelante. Entonces, vemos claramente que este don de lengua, los discípulos hablaban lenguas auténticas. No solo se confirma por la palabra griega para lengua. La palabra griega para lengua es golosa, es decir, un idioma. Y un término que se refiere a idiomas humanos, sino también por el uso posterior que Lucas le da a la palabra de dialecto y su inclusión en una lista de idiomas que se hablaron. Eso es lo que Pablo dice, diferentes géneros de lengua. Diferentes géneros de lengua, por ejemplo, si alguien hablara aquí, diferentes géneros de lengua, es que habla tal vez árabe, tal vez habla español, tal vez habla inglés, tal vez habla francés, tal vez habla italiano. Entonces, muchos idiomas que las personas podían hablar conforme el Espíritu le permitía y le daba. Pablo le dice a la iglesia, a los corintios, yo hablo más lengua que todos vosotros. Pablo era un hombre que tenía el don de diferentes géneros de lengua. Yo quiero que entendamos un poquito más acerca de este don de lengua. En Génesis capítulo 11, nosotros vemos que lo que sucedió en la Torre de Babel. Recuerda que en Babel, antes de Babel, nosotros todos hablábamos un solo idioma. Todos hablábamos lo mismo, se entendían lo que nos decíamos, pero luego de Babel, recuerda que ellos quisieron hacerse una torre grande y llegaremos hasta el cielo y seremos como Dios. Antes de Babel, todos hablaban lo mismo. Después de Babel, como juicio sobre la humanidad, ¿qué hizo Dios? Esparció a medio mundo, a diferentes lugares, y les confundió los idiomas como una maldición, donde milagrosamente la gente ya no entendía lo que el otro decía. Entonces, Pablo menciona diferentes géneros de lengua en primera de Corintios, también que habla de eso, 12, 10, y no significa que sean lenguas reales, otros simplemente
galimatias, es decir, galimatia quiere decir palabras sin entendimiento. Palabras sin entendimiento. Más bien la palabra griega para géneros es genos, que se refiere a una familia, grupo, raza o nación, y los lingüistas a menudo se refieren como familia o grupos de lengua. ¿Qué fue lo que hizo Dios en Pentecostés otra vez? El juicio que tornó sobre Babel, la maldición de Babel, fue otra vez restaurada. ¿En dónde? En Hechos capítulo 2. Donde ahora, en vez de ser esparcido, Dios los unió otra vez. Gente de todas las naciones estaban allí en ese lugar. Dios diciendo, la salvación, la maldición que yo hice una vez sobre las naciones, ahora la bendición que yo prometí a Abraham, la promesa dada a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Las lenguas estaban diciendo, la salvación no solamente llegó a Israel, la salvación llegó a cada persona, a cada gente de toda etnia, raza, tribu y lengua. Es decir, la salvación se extendió a todo lugar. Las lenguas hablaban de eso, del juicio que Dios había determinado sobre Israel por incrédulos. Entonces, eso era lo que hizo Dios, y eso es una predicación de 1 hora y media de poder entender la unidad de Babel, a Hechos capítulo 2, en el cual tiene un cumplimiento y la podemos unir al final de Apocalipsis con gente de toda lengua, tribu y nación. ¿Está bien? Entonces, en ambos lugares, en Hechos capítulo 2 y en 1 Corintios 12, dije que las lenguas fueron mencionadas en Hechos, es el único libro que es en el capítulo 2, y también en 1 Corintios 12, 13, 14. Y en el libro de los Hechos, quise decir en estos dos libros, libro de los Hechos y la carta a los Corintios, porque en Hechos aparece también donde se manifiesta el don en diferentes lugares. Ahora, miremos entonces en ambos lugares donde el don fue como una señal milagrosa para el judío incrédulo. 1 Corintios 14, 21, 22. Alguien que me lo lea. Y Hechos capítulo 2, versículos 14 y 19. ¿Qué dice? Dice 14, 21, 22. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. En la ley está escrito, y estaba escrito en Isaías. Era una profecía que se tenía que cumplir, y se cumple en este momento. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. ¿Y dónde está eso? Isaías 28, 11 al 12. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. ¿A quiénes eran por señales las lenguas? ¿A los que estaban en la iglesia? Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Como no estudiamos la Biblia, nos creemos todo lo que vemos y lo que hacen por ahí. Sino a los incrédulos, pero la profecía... Las lenguas era señal a los incrédulos. ¿Y de qué incrédulo estaba hablando ahí? Del pueblo de Israel específicamente. Las lenguas era señal al incrédulo Israel, que la salvación estaba llegando a otros. Esas lenguas eran señales para ellos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía, la palabra revelada, no era una señal para los incrédulos Israel. La señal revelada era una señal ¿para quién? Para los creyentes que estaban en esa iglesia. Es una iglesia gentil. Por lo tanto, allí no habían tal vez judíos, pero la mayoría no era judío, la mayoría era gentil, y la mayoría de los que estaban allí, cuando la palabra de Dios hablaba, no era una señal para el Israel. ¿Por qué ya no era señal para Israel? Porque Israel era incrédulo. Inclusive las parábolas que vamos a comenzar a predicar aquí los 10 domingos, desde la semana que viene en adelante, las parábolas eran como parte del juicio de Dios para Israel, para que oyendo no, para que escuchando no oigan, y para que viendo no entiendan. Para eso eran las parábolas. De la igual forma, las lenguas eran una señal para Israel, como juicio de que no iban a entender y que la salvación estaba llegando a otros. Pero la profecía hablada era una señal a los creyentes que estaban en ese lugar, para que pudieran entender lo que Dios le estaba diciendo a ellos. ¿Terminamos o sigue más? Hasta ahí se quedó. Ok. ¿Qué más sigue diciendo Hechos 2, 14, 19? Entonces Pedro, poniéndose de
pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Ok. Aquí están las lenguas otra vez, ¿verdad? ¿Y quién se levanta a hablar? Pedrito. Y Pedro le dice: varones, ¿qué? Judíos. Y todos los que moran, es decir, a ustedes mismos. Es como decir, mis amados mexicanos y compatriotas que están aquí, escuchen bien lo que esto significa. Esta gente no está ebria, sino que Puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. otra vez, esto que ustedes están viendo aquí es la profecía de Joel. Pablo en una mencionó la profecía de Isaías. Ahora Pedro está diciendo, esta es la profecía de Joel. Entonces podemos ver el cumplimiento de lo que esto representaba históricamente en la transición de la iglesia. ¿Sí o no? Siguen siendo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Todas estas cosas que están aquí comenzaron a suceder desde ese día en Pentecostés. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? En los postreros días, dice el Señor. En los postreros días comenzaron desde que Cristo vino aquí a la tierra. En ese momento ya comenzaron los días finales. Ya esa profecía de Joel se cumple aquí. Los ancianos tienen sueño. Las revelaciones que estaba teniendo la iglesia por medio de los dones que Dios estaba dando, pero se tiene su cumplimiento específicamente en este proceso de transición de la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces, en ambos lugares, el don de lenguas, que vuelvo a enfatizar, se asoció estrechamente con el don de la profecía y con el don de específicamente dado para juicio al pueblo de Israel. Pero casi siempre que había lengua, había revelación. Hechos 2:16. ¿Qué dice? O el 6:1. 6:1. No. Hechos 2:16, 18 y 19 fue el que acabamos de leer ahora. No leyó Joel, ¿sí? Sí, me quedé en el 18. Ok, lee el 19 entonces. Dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ok. ¿Y el 16? El 16 decía: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ok. Bueno, lo que podemos ver es que al final, ahí en el versículo dice que ellos hablaban las maravillas de Dios. Vemos que la lengua traía revelación. Bueno, en primer lugar, el insistir en que en cualquier idioma que se habla en lenguas en la iglesia debe ser traducido por alguien con el don de interpretación. Al Pablo insistir en que tiene que haber interpretación, en Primera de Corintios, Pablo está indicando que el don de lengua consistía en hablar en idiomas racionales. Tú no puedes interpretar algo que no sea un idioma. Porque ¿cómo lo vas a interpretar? Claro, tiene que ser idioma para llamarse la palabra interpretación. Entonces Pablo indica que el don de lengua consistía en hablar idiomas racionales y la palabra interpretación es hermeneuco, que es donde viene la palabra, o se deriva la palabra hermenéutica, que hace referencia a la traducción o un despliegue preciso de significado. Eso es lo que significa la palabra hermenéutica, traducción o despliegue preciso de un significado. Entonces cuando Pablo está diciendo que tiene que haber interpretación, vaya conmigo 1 Corintios capítulo 12:10 y 1 Corintios capítulo 14:24. Vamos a mirar un poquito más acerca de este don. Y vamos a enfatizarnos aquí un ratito para que nosotros entendamos bien este don. Porque hermano, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí o salió del movimiento carismático o tenemos muchísimos amigos carismáticos. Y no es solamente decir, no, esas lenguas no son así porque sí, porque el pastor lo dijo. No, tenemos que saberla enseñar conforme a la escritura porque no es así. ¿Está bien? Sí. ¿Qué dice? Pero si todos profetizan
y entre algún incrédulo o indocto, Y entra algún incrédulo indocto. por todos es convencido, por todos es juzgado. Ok, si están profetizando, es decir, hablando la palabra del Señor, entra un indocto, es convencido y es juzgado porque entiende lo que se está hablando. ¿Ya? Sí, hasta ahí dice 24, ¿eso más? 12:10. O 12 días o 14. No, 1 Corintios 12:10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. A otros diversos géneros de lengua que hablaran y a otros interpretación de lengua. Las lenguas tienen que ser interpretadas. Las lenguas no tenían significado sin interpretación. Y Pablo dice, si no hay interpretación, las lenguas no tienen ninguna función en la iglesia. Entonces Pablo indica que el don consistía en que tenía que interpretarse ese don específico, esa palabra específica traída en distintas lenguas. En segundo lugar, Pablo explícitamente se refiere a lenguas humanas. Mira lo que dice 1 Corintios, aquí sí es 14. 1 Corintios 14, 10 al 11. Pablo se refiere a lenguas humanas en 1 Corintios 14, 10 al 11, donde escribió, aquí lo voy a leer, tantas clases de idiomas hay. ¿Ve cómo Pablo está hablando acerca del don como lenguas humanas aún en Corintios? Porque lo que sucede es que muchos dicen dentro del movimiento carismático, no, lo que pasa es que las lenguas de Hechos 2 no son las mismas de 1 Corintios 13, son diferentes, pero cuando Pablo está hablando en 1 Corintios del mismo tema de las lenguas, Pablo se refiere y dice, tantas clases de idiomas hay. ¿De qué está hablando Pablo? De idiomas, de lenguas. Seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero. Por eso que la Biblia dice que el que habla lengua extraña, porque es como extranjero. ¿Cuál es una lengua extraña para nosotros? Chino, inglés ya estamos un poquito asociados, ya es casi amiga de nosotros. Como yo siempre digo, yo no tengo problemas con el inglés que tiene problemas conmigo. Pero eso se vuelve algo extraño. ¿Por qué? Porque no lo hablamos. Pablo está hablando aquí, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No va a entender ni papa. Entonces en el día de Pentecostés no había necesidad de un intérprete. Fíjate bien esto. Porque el público ya entendía los diferentes lenguajes que se hablaban. Estaba operando el don simultáneamente. Sin embargo, en la iglesia de los Corintios, donde no se conocían los idiomas, se requería un traductor. De lo contrario, la congregación no tendría el mensaje. ¿Por qué los que estaban en el día de Pentecostés podían entender lo que hablaban? Primero, porque allá había mucha gente de distintos países. Si no, vuelva a leerlo otra vez, que allá habían árabes, habían romanos, habían de Persia, había medio mundo, estaba ya una metrópolis grande donde estaba toda esta gente. Y lo oían hablar, este lo habla como yo, este habla como yo, lo entendían. Pero en la ciudad de Corintios necesitaba la interpretación de estas lenguas en la operación del don. Ahora, ¿cuál fue el propósito del don de lengua que hemos visto hasta aquí? ¿Alguien puede decírmelo? Hablar las maravillas de Dios, ¿qué más? Como señal para el incrédulo. ¿Y quién era el incrédulo específicamente? El pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pablo lo hace explícitamente, que el pueblo de Israel. Lucas hizo eco de ese mismo propósito en la descripción de Pentecostés, de Hechos, en Pentecostés capítulo 2, versículo 5 al 21. Entonces, cuando se usaba en la iglesia, las lenguas tenían el propósito, en este caso, en 1 Corintios, tenían el propósito de la edificación de los otros creyentes. La instrucción del apóstol Pablo a los corintios es que el don que proporcionó Dios no podría ser de otra forma que no trayera edificación a la iglesia. Ningún don, escuche bien, ningún don que no edifique a la iglesia es un don. No, es que Dios me lo dio para edificarme a mí mismo. No, pero es que los dones de Dios no son para eso. Pablo regaña a la iglesia de los corintios porque querían hacer uso del don
para ellos hacerte sentir grande en medio del pueblo. Y Pablo dice, cuidado. Porque el propósito del don es edificar. El don proporcionó otra manera de que Dios le revele su verdad a su iglesia por medio de las lenguas y antes de que el Nuevo Testamento se completara, al igual que la profecía, pero con el efecto añadido de un milagro lingüístico que lo autenticaba. Es el lenguaje del poder hablar en otras lenguas. A mí me encantaría que ese don estuviese operando en el día de hoy. Tú no se imagina cuánto. Pastor, como en el 14:19, hablando Pablo dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Exacto, porque si no había intérprete, ¿de qué vale que estuviera allí hablando y nadie lo entendiera? O sea que sí, palabras con entendimiento. Entonces, mira lo que Pablo dice, ninguno busque su propio bien. Pablo le escribe a la iglesia y le dice, el que habla en lengua extraña, había un momento dado que el que estaba hablando en lengua extraña y no había interpretación, porque Pablo estaba trayendo orden a la iglesia, dice, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Ahora, si alguien estaba orando en lengua extraña o alguien estaba hablando en lengua extraña y nadie lo entendía, ¿quién era el único que se iba a edificar? Él. Es como si yo esté aquí y todos ustedes son rusos. Y yo estoy orando, Señor, gracias, bendito sea tu nombre, tu palabra dice que tú... Y comienzo a decir, y mi espíritu se está edificando, pero ustedes que están como si nada, no entienden. Pablo, eso es lo que Pablo está diciendo, tu espíritu se edifica, pero los demás no. Entonces Pablo no se lo está diciendo como algo bueno, Pablo se lo está diciendo regañando a la iglesia. Pero el que profetiza, aquí este pero, trae corrección, pero... El que profetiza, ¿qué hace? ¿Cuál es el fin del don? Edificar la iglesia, no que se edificara él mismo. Inclusive dentro de esta iglesia en Corintio tenían un problema, que el que tenía el don de lengua se estaba exaltando. Y esto es lo que pasa muchas veces. Aquellos que venimos pues todos aquí venimos de pueblos hispanos, ¿no? Y nosotros sabemos, yo no sé si a usted le pasa, o es el puertorriqueño nada más, que cuando un hispano viene aquí, está 5 o 10 años, y llega a nuestros países desde el aeropuerto, ya no quiere como que hablar español, ¿verdad? Y tú dices, mira, como dice el buen puertorriqueño, usted tiene la mancha de plátano en la frente. Y ahora no quiere hablar y todo es, you know what I mean, ¿no? Y tú dices, ¿qué le pasa a este jíbaro? Como dice el mexicano, ¿qué le pasa al indio este? Entonces, así mismo estaba sucediendo en la iglesia en la iglesia de los Corintios estaba sucediendo lo mismo, que el que hablaba en lengua se estaba exaltando y Pablo decía, cógelo suave, porque con el don ahora ya no quería hablar otra cosa que eso. Y Pablo dice, acuérdate de dónde tú vienes, eso es un don de parte de Dios. Pablo está regañando a la iglesia porque estaba abusando de este don. Y resultaba esencial que las lenguas extranjeras se tradujeran para que todos pudieran entender. Tenía que traducirse. Pablo le dice, si no hay traducción de las lenguas, cállate la boca. Así mismo le dijo. ¿Verdad? Así fue que le dijo. Yo creo que sí, vamos a leerlo bien. 1 Corintios 14:6 y el 11 y el 27. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Pablo dice, ¿qué provecho tiene que yo vea a ustedes hablando con este don si no hay revelación, profecía, si la gente no entiende? ¿Qué más? El 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Si no entiendo, de nada sirve. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Mire el orden. Pablo está trayendo orden a la iglesia como apóstol. Y Pablo le está diciendo, si alguno habla en lengua extraña, Pablo le está diciendo, ¿cómo va a ser? Esto por 2. 2. O a lo más 3. Lo más 3, porque si no se iba a volver un alboroto allí. Hermanos, los que hemos venido de iglesias pentecostales carismáticas aquí,
Sabemos que el don no está presente hoy, pero si ellos creen que está presente, ¿respetan la palabra de autoridad del apóstol Pablo? No. Hermano, allí medio mundo está hablando en lengua. Por toda la iglesia. Número uno, son desobedientes a la palabra. Porque Pablo está diciendo, si alguno habla en lengua, sea lo más 2, 3. ¿Por qué? Para que se pueda interpretar. Para que haya una interpretación de lo que quiere decir si estaba el don allí. Inclusive, el asunto es que medio mundo está hablando en lengua en las iglesias carismáticas modernas y nadie interpreta nada. Y a veces después, los que saben tal vez un poquito y han leído la Biblia, dicen, pues como nadie interpreta, pues yo mismo la interpreto, y se inventa algo ahí. Como nadie la interpretó, pues yo mismo me la interpreto y se inventa un reguerete. Ya nosotros vemos cómo este tipo de lenguas está siendo mal utilizado, que no son las lenguas bíblicas, en el día de hoy. Entonces los corintios, que sí tenían el don verdadero, estaban usando el don de lengua con motivos impuros, aún los corintios teniendo el verdadero don de lengua, egoísta, para satisfacer su deseo carnal de parecer espiritualmente superior. Y en la era moderna sucede lo mismo muy a menudo en medio de la iglesia. Solo que hoy lo que hablan no son lenguas que estaban operando en el tiempo de idiomas, sino que en el día de hoy son balbuceos. Porque eso lo han llevado por cualquier lingüista, y lo que está hablando no son lenguas, no son idiomas, nadie lo entiende. Son algo que tú comienzas a decir. Y pastor, ¿y cómo lo hacen? Han habido varios estudios acerca de esto, de gente que ha estudiado este movimiento, y la mayoría han terminado diciendo son conductas aprendidas. Las aprendieron. Si tú te das cuenta, si tú vas a un movimiento de iglesias carismáticas, casi siempre hablan las mismas de su líder. Yo me acuerdo, y eso hasta el día de hoy, usted va al movimiento, la cadena internacional en Puerto Rico, de Gigi Ávila, y todas te hablan las mismas lenguas de Gigi. ¿Quiere que las diga, verdad? Se las puedo decir, las sé de memoria. Lo mismo que dijeron el domingo pasado lo dicen hoy y luego el miércoles que viene. Claro, inclusive son las mismas lenguas, no cambian. O sea, es la misma, inclusive no son lenguas, son glosolalias. Esa es la diferencia de glosa en griego, que es lengua. Glosolalia es algo sin entendimiento, es un disparate. Lo que se habla en el día de hoy son glosolalias. Nadie entiende nada de lo que está diciendo. Entonces, y son frasecitas pequeñas que se repiten como 500 veces. Charapapapá, 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 charapapapá. Y vuelve a repetir charapapapó, charapapapó, charapapapó. Y por ahí sigue. Entonces, eso dice, lo más cerca que puede traducir tal vez eso es un africano, ¿no? Y el africano no va a entender ni papa. ¿Está bien? Entonces, no son lenguas que se puedan entender en el día de hoy. Pastor, Sí. en el capítulo 27 dice, si habla alguno, en En el versículo 27. si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Claro como el agua. Dice, y hable para sí mismo y para Dios. Habla para sí mismo y para Dios. Porque tú estás hablando para ti mismo, porque estás entendiendo, y el único, inclusive hay otro versículo que está diciendo que solamente lo entiende porque lo que habla tu espíritu se está edificando y solo Dios lo entiende. Pues claro, si solamente Dios lo va a entender. Yo estoy hablando aquí español y Dios lo está entendiendo perfectamente porque Dios es omnisciente. Dios lo conoce. ¿Está bien? Pero si no les pide que se callen, ¿verdad? No, porque no ven este orden bíblico. Pero, Sí. por ejemplo, yo tengo una amiga Ajá. que es de esta iglesia y dice, se puso bien bonito el estudio porque un hermano habló en lenguas. Yo le digo, ¿le entendiste? O alguien de la iglesia le entendió. No, nadie la entendió. Y le preguntaron, sí, pero dijo que ni él la entendió, pero Dios se lo dio. Ujú. Ni él sabía ni él mismo se estaba edificando. Peor. Pero, Inclusive, esta otra cosa que nosotros tenemos que ver, que a veces dicen, no, lo que pasa es que no son lenguas, las de ahora no son lenguas de idioma, son lenguas de ángeles. Y como es un idioma angelical, que se dice, es un idioma angelical, entonces
por eso es que no se entiende. Y lo sacan de 1 Corintios 13, versículo 1, donde Pablo está diciendo, si yo tuviese toda la fe para traspasar las montañas al mar. Pregunto, ¿Pablo tenía toda esa fe para traspasar las montañas al mar? ¿Sí? Si lo hubiese hecho, ni Superman hace eso. Pablo no tenía toda esa fe, pero Pablo está utilizando una hipérbole. Es decir, si yo tuviese, vaya a 1 Corintios 13:1, vamos a ir un poquito ahí. Yo me pasé otra vez de hora y todavía me quedé aquí. 1 Corintios 13:1, vamos rapidito ahí. A ver si terminamos el don de lengua hoy. ¿Qué dice? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Ok. vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Pregunto, ¿Pablo hablaba lenguas de ángeles? No, Pablo lo que estaba diciendo es una hipérbole. Es decir, si yo hablaré lenguas de ángeles, es decir, lo más sublime que puede verme, y no tengo amor, en otras palabras, si yo tuviese una aureola y 2 alas y no tuviese amor, eso es lo que Pablo quiere decir, nada soy. ¿Qué más? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese Ok, toda la fe- ¿Pablo entendía todos los misterios y toda ciencia? No, hipérbole. si ¿Qué más? tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Pablo tenía eso? Pablo estaba exagerando para que entendiera que la importancia de la preeminencia del amor en la iglesia por encima de los dones. Entonces, eso es lo que Pablo quiere hacernos decir. Nadie vemos en la historia de la iglesia ni en la palabra del Señor que tuviese lenguas que fueran de ángeles. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Pablo estaba hablando ejemplos para poder exagerar el énfasis del valor del amor. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando afirmó que hablaban en lenguas, hablaban a Dios y no a los hombres? Ya vimos que las lenguas angélicas no existen en el día de hoy. Inclusive cuando los ángeles vinieron aquí a la tierra, ¿en qué idioma hablaron? En hebreo, en español no, bueno. Es que la película era hispano, pero era en hebreo, ¿no? El idioma hebreo. Entonces, no ellos tenían un idioma especial, hablaban el idioma de nosotros. Ahora, segundo, ¿qué quiso decir Pablo cuando afirmó que los que hablan en lengua hablan a Dios y no a los hombres? Entonces, es lo que Pablo estaba diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora. Habla a Dios, pero está hablando a Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios lo entiende. Si no a Dios, pues nadie le entiende. Aquí vemos que Pablo es claro, el versículo es claro. Si no a Dios, ¿por qué a Dios? Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, ¿por qué está hablando misterios? Por medio del Espíritu. Dígame por favor, que ya yo les dije. Hechos capítulo 2 lo leímos. Cuando hablaban ¿qué? Maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, misterios. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hablaban en esas lenguas hablaban misterio y las maravillas de Dios? ¿Por qué? Dígamelo. Porque las lenguas traían revelación a la iglesia. Eran misterios que Dios traía a la iglesia. Pero el que profetiza habla a los hombres para qué? Edificación, exhortación y consolación a la iglesia. Entonces Pablo define exactamente lo que quería decir la frase: no habla a los hombres sino a Dios. Nadie le entiende. Si el idioma no era traducido, solo Dios sabría qué se decía. Es evidente que Pablo estaba lejos de elogiar esta práctica. Pablo no estaba elogiando esta práctica para nada en absoluto. Como ya se había establecido en el capítulo 12, el propósito de los dones era edificación del cuerpo de Cristo. Los idiomas extranjeros sin traducir no cumplen ese propósito, como pasa en el día de hoy. No cumplen el propósito. Es por eso que el apóstol hizo el énfasis, la necesidad de la interpretación. Pastor, entonces, yo llegué a caer en esta trampa. Yo llegué a caer en esta trampa hace muchos años atrás. Yo dice, bueno, tal vez pues para orar. Pues está bien, no en la iglesia,
no para decirlo en público, pero tal vez yo oro diciendo jeringonza. Y mientras yo oro diciendo esto, yo me siento bien y se me paran los pelos y me siento espiritual, tú sabes, ¿verdad? Entonces, pues Pablo menciona entonces, dice que el don de lengua fue utilizado en la oración pública. Recuerda que esto es el culto público. Aquí nada, a ninguno de los dones era privado. Pablo está hablando del orden del culto congregacional. Y los que oran eran en medio del culto. Entonces, los carismáticos han tratado de redefinir, como dije, que el don de lenguas como una forma especial de expresión sobrenatural para su devoción personal con Dios. Yo oro al Señor y comienzo a hablar un idioma privado, yo y Él. Entonces, en primer lugar, para poder descartar esto, Pablo no estaba recomendando ningún tipo de glosolalia o galimatias. Es decir, un idioma desconocido que no tiene lenguaje de interpretación, ya que él ya había establecido que el verdadero don consistía en hablar idiomas traducibles. Por lo tanto, en segundo lugar, Pablo nunca elogia oraciones que omiten la mente, como algunos dicen. ¿Y qué estaba diciendo? No, yo no lo entendía. Yo no tenía mi mente puesta en eso. Entonces Pablo no estaba diciendo quita tu mente para hablar en lengua. Y hermano, en Puerto Rico yo estuve en varias iglesias que yo estaba loco por descubrir ese don. Y yo quiero hablar ese don. Él dice, pero es que tienes la mente llena, deja tu mente en blanco. Imagínese. Entonces ese no era el don, eso no era lo que... Imagínate, Pablo, si quieres recibir el don de lengua, deja tu mente en blanco y deja que el Espíritu te sacuda la lengua y empieza a hablar por ahí para abajo. Eso no era el don de lengua. Eso lo hacen los paganos. Los paganos comienzan a tener su mente en blanco y comienzan a divagar diciendo incoherencia. Los paganos practican eso en el día de hoy. Hay una religión que se llama se me olvidó, una religión hindú, Kundalini, en donde hacen las mismas prácticas. Puedes buscar en videos de YouTube prácticas Kundalini y la iglesia pentecostal. Hermano, las mismas prácticas que tú ves en el día de hoy en las iglesias son las mismas que ellos practican. Las lenguas, los movimientos que utilizan en su cuerpo, búscalo en YouTube y lo vas a ver. Entran en un tipo de trance, se caen para atrás, les soplan. Una cosa increíble. Entonces, la oración de la que Pablo habla aquí era una oración pública. Por eso que Pablo está diciendo, habla a Dios, porque estaba orando en el templo. No era una forma de devoción privada, era una oración pública porque Pablo está exhortando el orden público del culto. Entonces, el versículo 16 deja claro que otros en la iglesia estaban escuchando cuando él estaba orando. Versículo 16, por lo tanto, Pablo se refiere a una oración en la iglesia que necesitaba ser traducida para que la congregación pudiera afirmar que ese mensaje y ser edificados con su contenido. No era una oración privada de oración, era una oración pública en la iglesia. Por lo tanto, si no hubiese sido pública, ¿por qué Pablo está diciendo interprétala? Y si no hay quien la interprete, calladito te ve más bonito. Porque era así. Ahora, ¿Pablo practicó un tipo de lengua privada? No, Pablo nunca practicó ningún tipo de lengua privada. Inclusive eso sería algo egoísta. Decir, no, que yo lo estoy haciendo para mí, yo me edifico, a mí se me paran los pelos, yo hago... No, Pablo no hacía ningún tipo de estas cosas. ¿Cómo debían usarse entonces en la iglesia primitiva? Ya hemos visto. Tenía que ser en orden, 2, no más 3, y por turno. Igualito que ahora, ¿verdad? Por turno, están paraditos. Ahora voy yo, ¿verdad? ¿Así? ¿Tú has visto una iglesia así o no? ¿Sí? ¿Por turno? No. Ah, bueno. Por turno de 5 en 5. Por turnos de 5 en 5, sí. Y de 20 en 20. Entonces, cuando reuní, cada uno tiene salvo, cada uno tiene doctrina, cada uno tiene lengua, cada uno tiene revelación, pero cada uno tiene interpretación y hágase todo para edificación. Si habla en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3 o por turno, un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ora tú. Si no hay intérprete, ora tú. Y Dios te entiende lo que está diciendo, pero callado, no en desorden, que todos te estén escuchando. Entonces, no más de 3 personas.
Pablo agregó una quinta condición, y esto es bien interesante. Pablo, en el versículo 34, prohíbe a las mujeres hablar en lengua en la iglesia. Una prohibición del apóstol Pablo. Pregunto, en las iglesias pentecostales del día de hoy, ¿quiénes son las más que hablan lengua? Las mujeres. Las mujeres hablan lengua por todas partes y Pablo le prohíbe a la mujer. ¿Por qué Pablo? Vamos a ver si ustedes han entendido un poquito este don. ¿Por qué Pablo le prohíbe a la mujer hablar en lenguas? No era porque hablaba mucho. ¿Por qué? ¿Qué traía la lengua? Revelación. ¿Y a quiénes Dios usó para traer revelación? Al varón. Porque ¿a quién fue que se le dio la instrucción en general en Génesis? Al varón. Eso lo puedes buscar con calma. Entonces, que mucho desobediente hay, ¿ah? ¿Deben los creyentes desanimados en cuanto a buscar deben ser los creyentes desanimados porque no pueden tener este don? Hay gente que me ha dicho, ay, yo estoy desanimado porque yo no encuentro este don. Pues vas a estar desanimado toda tu vida, a menos que te salga porque te salga. Y más en el movimiento carismático de mi país, en el cual dicen que si tú no hablas lengua no tienes al Espíritu Santo. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que si tú no tienes lengua, no tienes al Espíritu Santo contigo. ¿Qué semejante aberración? Así que, hermano, profetizar, no impidáis hablar en lenguas. Pablo, ¿por qué Pablo está diciendo no impidas hablar en lengua? Porque para que el tiempo estaban funcionando. No las impidan, hágala con orden, pero no las impida. Pero hágase todo decentemente y con orden. Debido a que todos los dones seguían activos, Pablo se escribió una orden corporativa a los creyentes de Corinto que no debían impedir el ejercicio legítimo y ordenado dado por Dios a la iglesia. Y esto no era un mandato para que cada individuo dentro de la congregación corintia buscara el don de profecía. No era un mandato para eso, sino que Dios le estaba diciendo que se hicieran todas las cosas conforme al orden que él le estaba enseñando. Los carismáticos usan a veces el versículo 39 para insistir que todo el que prohíbe la práctica de la glosolalia, que no son las lenguas, glosolalia no es lengua, golosa es lengua, glosolalia es la práctica que hacen en el día de hoy, están violando el mandamiento del apóstol Pablo de no impidáis el hablar en lengua. No es así. No es así porque esas lenguas tuvieron una función en el día de hoy. El orden del apóstol no tiene nada que ver con el fraude moderno que nosotros nos han vendido en los tiempos que hemos estado en los últimos 110 años de la iglesia. ¿Sabe por qué el fraude moderno? Porque por más de 2000 años estas lenguas no existieron en toda la historia de la iglesia. En toda la historia de la iglesia. ¿Hasta qué año? 1906 en la calle Susa de California. Entonces tú me vas a decir que por 1900 y tantos años la iglesia, Dios le privó este don. Por 1900 y pico de años la iglesia no tuvo este don, pero ahora sí Dios lo quiere volver a traer el don. Hombres del Señor, que la próxima clase vamos a ver un poquito del contexto histórico de cómo operaba el don del Espíritu Santo en el tiempo histórico, como hombres, Crisóstomo, en el tiempo 300 antes de Cristo, no habla acerca de cómo este don ya había cesado. San Agustín, Jonathan Edwards, Martín Lutero, Juan Calvino, hombres que Dios ha utilizado con poder en la historia de la iglesia y ahora es que vino a resurgir otra vez. Dicen en puertorriqueño, give me a break. No obstante, hoy es responsabilidad de la iglesia detener la práctica de esta falsificación espiritual, ya que el hablar ininteligible, esta hablaba lengua, no constituye el verdadero don. Si tú no entiendes lo que está diciendo, no es el verdadero don. Y el disuadir a alguien de tal práctica no es una violación del mandato del apóstol Pablo. Ya tenemos mucho, vamos a seguir a la próxima clase. Aquí el tiempo yo siento que corre como demasiado en las clases. Así que preguntas hasta aquí. Uzi. ¿Cómo me explica el fenómeno de los mormones que dicen que ellos se hablan auténticas lenguas y también se ha dado documentales de personas que están poseídas? Ok. Que hablan un perfecto alemán. Ok, número uno, Uzi está diciendo de los mormones que hablan lengua. ¿Sabes que los mormones hablan lengua? Igual que los pentecostales, igualita.
no son lenguas intangibles, no se entienden. Ellos, lo que hablan los mormones, nadie lo entiende igual que lo que hablan en las iglesias pentecostales hoy, igualito. No es que es un idioma. Claro, no es que son idiomas. Y otra cosa, escuche bien esto porque no quiero que salga de aquí demonizando a los carismáticos ni los pentecostales, porque nosotros estuvimos ahí, muchos de nosotros. Hay gente que está poseída por demonio y puede hablar otras lenguas. Es un demonio que lo está poseyendo. Como está hablando Uzi, que eso es muy diferente a las prácticas que se ven en el día de hoy en las iglesias carismáticas. No es que ellos están poseídos por demonios. Son prácticas, como dije, que se aprenden. Fueron prácticas aprendidas por medio de sus líderes y demás, y las volvieron a repetir. Y se volvieron a repetir y a repetir y a repetir. Eso es muy diferente a que digamos, ay, estos hermanos tienen demonios, mira, hablan en lengua. No, pero sí hay gente que está poseída por demonios que sí hablan lenguas que están dirigidas por demonios. Son muy distintos. ¿Está bien? Otra pregunta. A ver, ¿por qué cesaron las cuando sanaban a los enfermos? ¿Por qué cesó todo? Ok, ¿alguien puede levantar su mano y contestar eso? Mano. Porque fue el cumplimiento de la profecía de los profetas. Ahí quedó, se cumplió. Y hasta ahí llegó, ¿no? Algo más. Porque esos dones, como por decir, para sanar, eran dones extraordinarios que nomás fueron dados a los apóstoles en la transición de la iglesia. En la transición, cuando los apóstoles mueren, el último de los apóstoles mueren, esos dones cesan con ellos. Como cuando Moisés murió, en los dones que Dios le dio a Moisés no se los pasó a los demás. Los dones de Eliseo y Elías no se los pasó. Cuando murieron con ellos. Es un tiempo transitorio de la iglesia y de la revelación de Dios. Y ahí cesó. Ahorita ya no, ni pastores, ni nada. No, los pastores tenemos que orar por la gente y poner las manos en obediencia al Señor, no porque haya algo especial, sino obediencia al Señor de que Dios tiene el poder para sanar. Yo he orado por personas, hermanos, y he visto milagros de Dios. Literalmente yo he visto Dios sanar de forma poderosa gentes. Yo he visto Dios sanar mi cuerpo de forma milagrosa. Pero a la misma vez yo he tenido la oportunidad de orar literalmente por alguien, salir a la 1 de la mañana de la sala de hospital, llamarme a las 9 de la mañana que murió. ¿Está bien? Pero esas son las personas que puedo pensar que viven en santidad. No. Bueno, Dios, Como ellos piensan cuando ellos están viviendo fuera de santidad. Dios puede usar a una persona para orar por alguien y sanar. Y lo que quiero que entendamos que opera Dios conforme a su soberana voluntad. Más que alguien diga, no, este hombre es que estaba bien consagrado. Porque puede venir un hombre a orar bien consagrado al Señor, poner sus manos y orar y morirse. Porque está en la soberana voluntad de Dios más que otra cosa. ¿Está bien? Bueno, el requisito en el libro de Santiago es que la oración de fe sanará lo enfermo. Exacto. Entonces, se supone que una vida de fe, porque es lo que dirige la carta de Santiago. Claro. O sea, hay una evidencia de esa fe. Claro. Entonces, una persona que está dentro de la fe puede orar por usted. Claro. Y ese tipo de... Lo puede hacer sin ningún tipo de miedo. Pero el orden de Santiago es los ancianos de la iglesia. Entonces, aún Pablo tiene un orden de que quienes deben procurar por orar por la salud espiritual y física de la grey son los ancianos. ¿Está bien? Entonces, lo pueden hacer. Todos podemos orar los unos por los otros. Todos pueden orar por ustedes mismos. Pero aún ahí hay un orden de que sean los ancianos que oren en la iglesia por medio de estas a Dios, a estas personas. Uzi. Pablo a Timoteo no lo sanó. Entonces se dice que ese tiempo en que Pablo escribe Timoteo eran los últimos días del apóstol Pablo. Pablo estaba viejito. Entonces por eso se dice que los dones apostólicos aún cesaron casi en el tiempo final de la era apostólica. Porque Pablo no sanó a Timoteo. Rápido.
Pero decían para el don de lenguas para beneficio de la iglesia. ¿A qué se refería para beneficio de la iglesia? No era, el don de lengua no era para beneficio de la iglesia, era señal para quienes. Incrédulo. La profecía era para beneficio de la iglesia. ¿Para qué era Para edificar, consolar y exhortar. Eso era el beneficio de la iglesia.